Hoy vamos a entrar a la clase 11 de lo que son las puertas de maldiciones generacionales. La puerta de la herencia se llama. La puerta de las herencias. ¿Qué son las puertas de las herencias? Bueno, sabemos que hay herencias buenas y hay herencias malas, ¿verdad? Dios nos escogió a nosotros con un propósito. Y el propósito con el que Dios nos escogió a nosotros para enseñarnos, discipularnos, principalmente es para cortar lo que son las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de enfermedades, aún sabemos que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué pasa? Todo eso está ligado con nuestras generaciones pasadas. Todo eso está ligado con nuestros antepasados. Tal vez usted no quiso a su abuela, pero a usted le dicen, ¿cómo se parece a su abuelita? ¿Cómo se parece a su abuelita? ¿Cómo se parece a su abuela? Qué raro, ¿cómo tiene usted mates de su abuela? Le dicen a uno, ¿verdad? Es que tiene gestos de su abuela. Mira, es que mi abuelita, dice la abuela de uno, mi abuelita tenía el pelo como el suyo. Mira, es que mi abuelita tenía los ojos como los suyos. O sea, ¿por qué? Porque somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. O tal vez nos van a decir, ay, vea, la abuelita era un amor igual que usted. Mira, mi bisabuela, viera, era igualitica, usted tenía esa forma de ser como usted. Entonces, no solo en lo físico nos vamos a parecer muchas veces, sino que nos vamos a parecer en todo aspecto, ¿verdad? En las tres áreas de nuestro ser. Las herencias, hay herencias buenas. Mi abuelita esperaba una herencia de unas esterlinas que se habló aquí en Costa Rica por muchos años. Y abuela decía, cuando llegue esa herencia yo voy a ser tan millonaria, porque ella decía que venía un barco lleno de plata, ¿verdad? Y voy a ser tan millonaria que yo no le voy a dar a ninguno. Todos van a tener que venir y servirme a mí. Así, viera que abuela más peleona. Usted sabe, abuela decía, todos van a tener que venir y limpiarme para darle yo de esa herencia, amados. Y nunca llegó la herencia. Y les puedo decir que a mis dos abuelitas les quitaron herencias herencias muy buenas. Herencias muy buenas. A mi abuelita, es más, a mi abuelita María, le hicieron una entrevista en Canal 7 hace años. Bueno, la abuela ya murió, ¿verdad? Porque le habían robado como 5 herencias. Imagínense. Entonces, y yo no, qué entrevista más fea, ¿verdad? Porque, entonces, yo, digamos, con mi papá y con mi mamá, ellos igual han tomado sus decisiones en las herencias. Y entre esas herencias, parece que no estamos nosotros, ¿verdad? Sino que solo se les ha dejado algunas, a las menores, ¿verdad? Y es algo por lo que yo he peleado, amados, no porque yo necesite plata, sino yo digo, yo no quiero acarrear con toda la maldición que acarrió mi abuelita, que acarrió mi mamá, y que ahora quiere perseguirnos a nosotros también. Entonces están herencias de dinero, están herencias espirituales. Mira, es que mi abuela era bruja, es que la bisabuela era bruja, o viera, mi abuelita era muy religiosa, entonces en la familia todos están metidos en algo. Y así, o sea, hay herencias buenas y hay herencias malas. Tal vez, yo espero que en mis generaciones, en el nombre de Yeshua lo declaro, que le van a servir al Señor todas. Por parte de mi mamá, todos, por parte de mi papá, todos mis primos
sea en la católica, en la evangélica o en los testigos de Jehová, todos servimos al Señor. El único que no le sirve es mi papá. Yo sé qué curioso, pero gracias a Dios nosotros cortamos como con esa maldición, ¿verdad? Por el lado de mi mamá es todo lo contrario. Por el lado de mi mamá es diferente. Se han casado varias veces, han tenido hijos con diferentes parejas, no son muy puestos como a la religión, digamos esa palabra, a la religión. A mí lo que me ayudó fue la herencia de mi papá por ese lado, de bendición. Que todos le servimos al Señor. En mi familia, por parte de papi, ahorita vemos 3 pastores. Pero todos son líderes. Todos danzan, todos cantan. Es más, hay una iglesia, hermanos, que casi que es solo de familia. Solo familia, que fue donde yo me convertí. Y ahora mi primo es el pastor y todo, ¿verdad? Entonces, o sea, hay herencias que nos van a perseguir. Hay herencias buenas que nos van a perseguir, pero hay herencias malas que nos van a perseguir también. Como, digamos, la presión alta. Mi abuela era de presión alta, mi bisabuela era de presión alta, la otra era mi mamá era de presión alta y yo padezco de presión alta. Bueno, cancelado en el nombre de Yeshua, yo no tengo eso. Pero, o sea, enfermedades, el cáncer. Usted llega donde un médico y le van a preguntar, ¿de qué padece usted? ¿De qué padecía su mamá? ¿De qué padecía su papá? No, es que mira, mi tío, no, su tío no. Yo necesito saber de qué padecía su mamá, de qué padecía su abuelita. Le dicen a uno, si en sus hijos. Entonces hay cosas en las que vamos a tener que cortar, como la depresión. La depresión es una. El enojo. Amados, ¿ustedes han visto familias donde todo el mundo es amargado? Donde todo el mundo es como bravo, como amargado, y usted llega y todo el mundo está amargado. Uy, qué feo, ¿verdad? Y todo el mundo con la cara hecha un chicle. Y usted dice, pero qué raro. Lo tienen todo lo tienen. ¿Y por qué viven así? ¿Qué fue lo que pasó? Amén. ¿Qué fue lo que pasó con esa maldición generacional? Entonces, si usted ahí por ahí anda un espíritu de enojo, de ira, repréndalo en el nombre de Yeshua, porque eso no es de Dios, dijo por ahí Jairo, que siempre dice, eso no es de Dios, paz, eso sí es de Dios. Entonces, el andar enojado, hay gente que son, lo hablamos en una de las clases, muy perfeccionista, y pensamos que era bueno, pero lo que había en esa herencia era un rechazo, y trataban de quedar bien con todo el mundo y estar bien con todo el mundo. ¿Por qué? Por la maldición de rechazo que venía atrás. Por la maldición de rechazo que nos estaba persiguiendo. Queremos quedarle bien a todo el mundo. Queremos hacer las cosas como los demás quieren. Y usted se fija y usted dice, mi mamá siempre estuvo triste. Qué raro, mi mamá siempre le estuvo sirviendo a todo el mundo. Mi mamá siempre trató de quedarle bien a todo el mundo. Y pensamos y lo vemos bueno. Y vamos y le preguntamos a la mamá y le decimos, ¿usted es feliz sirviendo? Y dice, no, todo el mundo está ahí pendiente de que yo le dé. ¿Ustedes han oído eso? Y vamos a ver a aquella persona pensando que es muy noble y más bien está enojada con la vida. Porque más bien ha dado tanto. Vean, yo lo oigo día con día, el montón de consejería que yo doy, amados. A mí me llaman y dice la gente, es que no, a mí todo el mundo, bueno, como, ¿verdad? Es una mala palabra, tal vez en otros países o aquí también, pero dicen, es que se me montan, o sea, ¿verdad? Se le ponen ahí como a querer asfixiar a la persona y sacar todo lo que tenga aquella persona, como vampiros espirituales. Entonces de eso trata esta puerta de la herencia. Entonces, ¿por qué la tratamos en la sanidad interior? Porque es importante
tratar esta puerta en la sanidad interior. Es importante saber que hay moléculas dentro de nuestro cuerpo, que hay moléculas dentro de nuestro ser que hacen que tal vez usted cargue con maldiciones generacionales. Aún hay moléculas, células en nuestro cuerpo que son maldición generacional. Entonces, ¿qué es una herencia? Para que vayan apuntando. ¿Qué es una herencia? Define la palabra herencia. Define la palabra herencia como la transmisión de determinadas características define la palabra herencia como la transmisión de determinadas características. Es un sentimiento amplio para mandar. Yo creo que tengo una aquí sin que se me... Pastor, ¿usted ya está dictando? Sí, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Me puede repetir, por favor? Dice, ¿qué es herencia? Define la palabra herencia como la transmisión. Define la palabra herencia como la transmisión de determinadas características. Define la palabra herencia como la transmisión de determinadas características en un sentido amplio ascendientes, características ascendientes. Dice características en un sentido amplio de ascendientes a descendientes. De ascendientes a descendientes. En la herencia intervienen tres aspectos. En la herencia intervienen tres aspectos. Aspecto biológico. Aspecto biológico. 1. Aspecto biológico. 1. Aspecto biológico. ¿Qué tiene el aspecto biológico? ¿Qué es lo que le estoy hablando de las células, las partículas, los organismos del cuerpo? De eso es lo que se está tratando, los aspectos biológicos, que son características morfológicos. Morfológicos es eso de lo que les estoy explicando. Características morfológicas. Pastora, perdón, no me quedó claro esto que acaba de explicar. Ok, en el aspecto biológico están todo lo que son los grupos del organismo.
como las células. Por eso hay gente que tiene cáncer, ¿verdad? Por eso la gente, unos tienen cáncer, la abuela tiene cáncer, la tía tiene cáncer, la bisabuela tiene cáncer, por el aspecto morfológico, por la parte de todas las células del cuerpo, de los microorganismos que hay ahí, ¿verdad? Por eso la diabetes, por eso la presión alta, el lupus, muchas enfermedades que hay hereditarias. ¿Me entendió, mi amorcito? Sí, señora, gracias. Ah, ok. Temperamento, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque hay gente que tiene están enojados y es porque tienen una línea sanguínea muy marcada, ¿verdad? En lo que es su temperamento, en lo que es su carácter también. Profesora, perdón, pero son esas características morfológicas, no. Sí, características morfológicas y después viene temperamento, en lo que es el aspecto biológico. Y esas características morfológicas no tienen una definición como el biológico. Es como viene siendo lo mismo, o sea, el biológico son las características, las células, los microorganismos, todo lo que hay dentro de nuestro ser que causan enfermedades. El temperamento viene mucho de la línea sanguínea, ¿verdad? Viene mucho del temperamento, del lado también del carácter, de la parte también sanguínea. Por eso hay gente que dice, uy, es que ese es un sanguíneo, ¿verdad? Porque viene de la parte también de esa área de las células, de las moléculas, de las emociones, todo lo que maneja el cuerpo, amado. Ve que cuando una mujer está con la menstruación, su organismo cambia, que lo vimos en las últimas clases de consejería, ¿verdad? Que no podemos a veces dar una consejería a una mujer con menstruación porque está completamente diferente. ¿Por qué? Porque todo su microorganismo, todas sus células, ¿cómo se llama eso? Sus hormonas, todo eso está volando. Entonces, eso va en base a esta área también, ¿verdad? Porque en la sanidad interior no solamente es ver la parte de qué pasó, quién se murió, quién se mató, quién le robaron, qué perdió. No, hay muchos aspectos, como les estoy hablando, aún en el carácter de la persona, ¿verdad? En la forma de ser. Vea, hay timbres de voz tan iguales que usted a veces en una familia no sabe quién le está hablando, ¿verdad? Porque todas hablan igual, hasta en eso. Imagínense, y son cosas que tal vez nosotros no notamos, pero tal vez uno es más bravo, entonces uno le va a decir, hola, ¿cómo está? Con la misma voz. Hola, ¿cómo está? ¿Qué? Otra, ¿qué? ¿Por qué? Porque está en sus partes sanguíneas, está en su forma de ser diferente. Entonces nosotros tenemos que cortar con esos aspectos que vemos a través de nuestra parte biológica. Está el aspecto psicológico. Mano, nosotros tenemos que formarnos en todo. En todo. Yo, bueno, la semana pasada que estuve enferma, de hecho hice unos cursos con unos psicólogos, doctores y todo, que de hecho lo pagué. ¿Por qué? Porque yo me tengo que formar en toda área. En toda área. Porque si a mí alguien me llega, yo no solo me voy a fijar en los demonios. No, yo me tengo que fijar en muchos aspectos de la persona. Nosotros nos volvemos, es como las mamás, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos cocineras, limpiamos, somos psicólogas, somos mamás, somos tías, somos abuelas, somos hermanas. ¿Qué no hacemos? Igual cuando usted se forma en el pastoreo, amados, tenemos que formarnos en todo aspecto. ¿Por qué? Vamos a ir a evangelizar a un parque, ¿verdad? Vamos a ir a evangelizar a un parque. Y usted va a ver la persona y de una vez le va a hacer así como una radiografía, ¿verdad? De una vez usted va a decir, ay no, y tal vez... Dígame.
Un escáner. Un escáner. Entonces, nosotros primero, cuando vamos a llegar a hablarle a una persona, ¿qué nos vamos a fijar? En su aspecto, en su forma de vestir, cómo está sentado. Imagínense que en la consejería se ven partes de la psicología, hasta que si yo vuelvo a ver para el lado izquierdo estoy mintiendo, que si yo vuelvo a ver para el lado derecho estoy diciendo la verdad, que si yo vuelvo a ver para arriba estoy recordando. O sea, son cosas específicas que nosotros tenemos que saber para ver si en aquella sanidad interior también se están dando las cosas y no nos están mintiendo, porque va a llegar gente que vive de una fantasía más. Hay gente que no vive de su propia realidad, vive de fantasías. Entonces son cosas, aspectos que tenemos que ver en todo, y esto va aún en las puertas de maldiciones generacionales. Amén. Entonces, en el aspecto psicológico, ¿ven? ¿Qué tiene frío? ¿Por qué no llaman que le pase algo, que le traiga algo? En el aspecto psicológico, dice, a través del aprendizaje, recibimos... Pastora, eso es de otro tema. Sí, aspecto psicológico. Disculpe, pastora, y en temperamento no explicó nada, ¿verdad? Nada más era temperamento. Sí, ya lo venía Saludos, explicando, mi bendiciones. amor, bendiciones, ya lo había explicado. Sí, usted solamente dijo temperamento sanguíneo, fue lo que yo le... Sí, no, pero ya lo había explicado antes. Es, digamos, la parte esa que estoy diciendo emocional en las familias. Cuando usted dice, pero todo el mundo, ¿por qué en esa familia es bravo? O porque todos mienten. O porque esa familia todos están siempre tristes. Apague eso, flaco. O porque todos están tristes. No, apáguelo, está bien, apáguelo. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué las personas son tan peleonas? Ustedes han visto. Eso también, esa parte, digamos, cuando hay gente que vende droga, digamos, estamos viendo la iniquidad también. La iniquidad viene también en la parte de maldición generacional también. Entonces, en la iniquidad también podemos ver en este mismo aspecto, tal vez ya traen como esa maldad impregnada en su ADN. Por eso Dios nos tiene que cambiar este ADN y que tengamos el ADN de Él. Yo le digo a Dios, Señor, mi ADN es tuyo. Mi ADN te pertenece. Yo soy tu hija, yo soy genética tuya. Mi genética es tuya. Yo le digo al Padre, mi genética es tuya. ¿Por qué, amados? Porque yo no quiero tener la genética ni de mi mamá ni de mi papá, aunque ellos no sean malos, pero han fallado mucho. Yo no quiero tener esa genética. Yo quiero tener la genética de mi Padre, el ADN del reino celestial. Amén. ¿Me entiende ahí, Jessica? Sí. Esa parte uno dice, la parte biológica. Ay, ¿cómo? No, nada que ver. Ahí no pasa nada. No pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo está en nuestro ADN. Amén. Sí. Sí, amén. Ok, amén, dice Elena también en Facebook. Amén. Pastora, ¿me permite un aporte? Sí, claro, dime. Sí, un aporte pequeño. Hace ya un rato, y estaban en Punta Arenas, me llevaron a un encuentro en Esparza. Y recuerdo que una de las primeras oraciones que nos llevaron a hacer es renunciar a la sangre terrenal. Y nos hicieron una transfusión de sangre espiritual, celestial. Ahí me di cuenta yo realmente que era dejar la parte de aquí carnal, genética, y aceptar la parte espiritual. Cuando yo terminé esa oración, yo terminé en el piso.
porque bueno, fue una oración que a todo mundo, ¿verdad? A la hora de renuncia a lo que era genético, carnal, y recibir la parte espiritual, eso fue un de loco, se vino el Espíritu Santo y cuando yo terminé en el piso, amada. Pero yo siempre, después de que ya mi papá y mi mamá salieron con tantas enfermedades, a mí siempre el Espíritu Dios me trajo esa oración, ¿verdad? Esa transfusión espiritual que me hicieron en ese encuentro. Eso voy a aportar. Ve, qué importante. Ve que lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando yo. Dime, María. Dios le bendiga. Relacionado a los temperamentos, son 4: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Ajá, exacto. Una vez a nosotros nos los habían dado para como conocernos a nosotros mismos, y había muchos que eran sanguíneos, otros eran de los que se quejan mucho, que siempre están tristes, y creo que esos eran los flemáticos. Entonces dicen que eso viene también arrastra de cuando tú ves la mamá llorando, que es bien sometida y todas esas cosas, pues que eso se arrastra, como lo que estaban hablando de la herencia familiar, de eso. Pues Dios me lo bendiga. El flemático es un vacilón, porque el flemático es la persona que está, si no me equivoco, ahora lo busco y se los mando esa parte. El flemático va en la parte, digamos, de la persona que, digamos, está limpiando. Está limpiando y en eso ve una novela. Y se quedó viendo la novela. Y en eso empieza a llorar. ¡Uy! Está limpiando y está llorando. Y usted ve que tal vez la mamá era así, el abuelo era así, el tío era así. Esa parte se los voy a buscar. Es que ya no se llaman así. En la parte psicológica cambiaron los nombres. Esa es la parte vieja, como que tienen esos nombres. Voy a tener que buscar la parte nueva. Voy a preguntarle a una psicóloga amiga mía que me mande la parte nueva para poderle dar ese dato a ustedes bien. Ok, entonces dice que en el aspecto psicológico, a través del aprendizaje, recibimos de nuestros padres conductas. Formas de pensar. Y de reaccionar. A través del aprendizaje recibimos de nuestros padres. Esa partecita. ¿Cómo? ¿Me puede hacer el favor de repetirme esa partecita? Claro, mi amor. Recibimos de nuestros padres la conducta. Voy a repetirle desde el principio. Aspectos psicológicos. A través de aprendizaje recibimos de nuestros padres conductas, formas de pensar de nuestros padres, de nuestro padre, conductas, formas de pensar, de reaccionar. Y de reaccionar. Ok. Podemos ver esas personas que se están criando en un lugar donde son solo gritos. Y usted los escucha hablar, amados, y todos hablan a gritos. ¿Verdad? Hay personas que la mamá habla bajito y en esa familia ni se oye la casa, siempre está como en silencio, porque la mamá los acostumbró así. Yo me siento en la mesa y yo me siento muy recta, y los que me ven por lo general, yo me siento muy recta, porque mi mamá todo el tiempo estaba, póngase recta, entonces uno es como, no coma con la boca abierta. Yo oigo a alguien hablar, a comer con la boca abierta y hacer bulla, amados, a mí me da de todo. Ay, yo deseo como mandarle un cucharazo, ¿verdad? Porque mi mami no, a mí casi no me pegó,
Pero, y yo tampoco fui como de que yo comiera así, ¿no? Yo siempre he sido educada. Pero en mi casa, mi abuelita comía y tomaba sopa y hacía. Y vea usted qué vacilón. Usted escucha a mi hermano comer y come igual que mi abuela. Escuchan a mi hijo Ángel comer y come igual que mi hermano. Es parte de la educación, pero también viene en parte, podemos ponerlo también en parte de la genética, pero es parte de la educación. ¿Por qué? Porque mi mamá educó a mi hermano igual como me educó a mí. Más bien, yo no llevé palo, porque mami se levantaba y ¡pra! Le daba por la boca a mi hermano de una vez. Coma bien, usted un día va a ser alguien de bien. Mami siempre nos enseñaba a nosotros, ustedes van a viajar, ustedes van a estar con personas importantes, ustedes no pueden comer así. Y mi hermano, por más que sea, tienen como esa forma de comer. Va en la parte psicológica, ¿verdad? Pero va muy en la biológica. Es muy feo la comparación, pero hay muchas cosas que yo veo en los perros que lo hacen igual que la mamá, como yo tengo aquí generaciones de chihuahuas y se comportan igual. Y yo tengo una perrita que es aparte, amados, y ella tiene otro comportamiento completamente diferente. Ella es diferente. Otro aportecito allí, me disculpa. Sí, no, esto debería de testificarlo Jessica, pero lo voy a hacer yo. Mi mamá tenía una costumbre, cuando ella nos criaba, ella le gustaba, después de almuerzo, que nos acostábamos cerca de su regazo, nos empezaba a acariciar una orejita y empezaba como a jugarnos esa oreja. Nacimos nosotros, ninguno de nosotros. Nacieron mis nietos, ninguno de mis nietos, pero un bisnieto sí lo tiene. Ahí lo tiene Jessica. Jessica tiene un nieto que no puede acercarse a ellos porque está jugando con las orejas de ellos. Para dormirse, ahí está Jessica, testifícalo, termínalo usted. Y esto me llama la atención porque así era mi viejita. Sí, y él está, pastora, y él está y se mete el dedito y se agarra la oreja. Entonces viene y lo abraza a uno y le agarra la oreja a uno. Sí. Y yo le digo, mami, qué impactante. Y eso lo tenía la abuelita. Y ninguno de nosotros tenemos esa costumbre, como dice mami. Pero vea la tercera, que es la cuarta generación, mami, ya ellos sí están saliendo con esa genética. Así es. Ven, qué tremendo. Sí, en mi familia hay eso también. Se mamaban el dedo y en mi familia se hacían así. Y cogían como una telita y andaban. Y es parte. Pero en la parte de las conductas, de los aspectos psicológicos, podemos ver personas que se criaron también. Es que todo va ligado. O sea, todo va como ligado. En lo espiritual, recuerde que dije al principio, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces todo va a ir como ligado. Entonces está la parte psicológica que usted dice, pero ¿por qué si esta persona es tan educada, si esa persona va a la universidad, por qué esa persona no puede hablar normalmente? Porque tiene que hablar gritando, o tiene que mandar órdenes, o porque esa persona es tan temperamental, porque esa persona es así, porque esa persona es porque es tan agresiva. Y lo podemos ver desde la parte del aspecto biológico hasta el aspecto psicológico y lo vamos a ver hasta en el aspecto espiritual. Amén. Porque todo va como ligado. Dios me mostraba un día de esos que hablaba con una persona. En los judíos muestran mucho como fragmentos del cuerpo como ligados. Y ellos les hacen como números, letras, porque las letras del hebreo tienen que ver con todo el cuerpo de nosotros. Cada letra del hebreo tiene que ver una molécula, una célula, una partícula, hasta lo más pequeño tiene que ver con las letras del hebreo. Entonces, en el judaísmo usted ve que hacen muchas imágenes como envolventes, como líneas envolviendo, y es todos esos aspectos. Son todos esos aspectos que tenemos que tratar en la sanidad interior, en la consejería y en la liberación. Amén. ¿Cuál es el tercer aspecto? El tercer aspecto es el espiritual.
El tercer aspecto es el espiritual. Ok, vamos a copiar. A través del aprendizaje, aunque va más allá de lo psicológico. Ok, entonces es el aprendizaje más lo biológico, más lo psicológico, es lo que acabo de decir, ¿verdad? Y ya en lo espiritual, entonces, todas esas enseñanzas, todo eso que nosotros hemos venido agarrando en nuestros años, en nuestras vidas, si uno tiene como ese cuidado, ¿qué va a pasar? Entonces yo decía en mi caso, yo no quiero casarme varias veces, yo quiero, tener un solo matrimonio, ojalá un solo novio, decía yo siempre. Yo no quiero vivir de deudas, yo no quiero estar endeudada siempre, porque mi mamá siendo sola siempre lo tuvo que tener, siempre. Y siempre vamos a tener deudas, amados, siempre, pero yo no quería vivir siendo esclava de las deudas. Yo no quería vivir siendo esclava de las deudas. Yo no quería tener esa maldición. Yo no quería tener hijos, de diferentes parejas. Porque con mi mamá pasó, ¿verdad? Somos de 3 papás diferentes. Y son cosas que pasaban mucho antes. Que ellos no decidieron pasar por ahí. Ellos no decidieron tener 3 parejas diferentes. Igual a muchos de aquí no han decidido, tal vez, divorciarse, no han decidido, pero tal vez usted dice, en mi familia pasaba, ¿verdad? Y si usted fue la primera generación, digamos, que se divorcia, la primera generación que pasa, corte, porque la Biblia dice que son hasta 1000 generaciones que vamos a afectar, hasta 1000 generaciones. Amén. Siempre nos hablan. Ahí en esa llamada, pastora, con Dime. el divorcio, perdón. Con el divorcio, en el 75 se divorció mi papá y mi mamá. Y nosotros nos casamos, fuimos 10 y todos, casi todos, yo creo que solamente hay 2 que no pasaron por el divorcio. Ve qué Y tremendo. ahí el resto todos. Y ya tengo 2 hijos que ya han sido tocados. Ve qué Y tremendo. yo tengo 21 años de estar a los pies del Señor, pidiéndole al Señor que guarde a mis hijos de esas causas. Qué Pastora, yo un aporte, y usted sabe que eso también lo decide uno, ahora que está hablando mi mami de eso. Yo siempre le he pedido al Señor que guarde mi matrimonio, y si el Señor así lo quiere, voy a cumplir 30 años de estar con mi esposo. Ve, gloria a El Dios. otro año. Gloria a Dios. Sí, al menos yo tengo 27 años de casado. Mi hermano, el de matrimonio, ¿verdad? Que es pastor también. Mi hermano Fran es pastor. Igual, mi papá, como ha sido siempre tan guau, ¿verdad? Tan perrillo. Entonces mi papá siempre le decía, pero ¿cómo es posible, Frank, que usted viva para una sola mujer? Usted no entiende. Y mi hermano le decía, yo no quiero vivir lo que usted ha vivido. Yo no quiero andar dejando hijos regados. Yo me casé para toda la vida. Yo me casé para lo bueno, en la mala, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Yo me casé para siempre, papi. Yo no voy a desistir. Y mi hermano siempre se lo dice. Y tengo al menor, que es guapo, de lo más lindo es tráfico, guapísimo. Él se ve muy elegante, muy lindo. Y él es uno. Él se casó y mi papá le dice lo mismo. Pero vea que usted, que aquí, que allá. Yo me casé con una mujer y él solo una novia tuvo. Mi hermano solo 2 novias tuvo. Yo solo tuve 2 novios, me casé. O sea, nosotros tratamos de romper, pero en la familia de mi papá, como les digo, ahí el tortero fue mi papá y mi abuelita. Pero gracias a Dios, las siguientes generaciones, nosotros los primos hemos entendido que eso no nos iba a dejar nada. Entonces todos servimos al Señor. Por el lado de mami, sí, no ha sido fácil. Pero yo me agarro del lado de papi entonces, ¿verdad? Yo me agarro de ese lado. Aunque papi, él, no creo, un día esos me decía, ¿cómo usted es pastora? ¿Usted por qué? ¿Cuánto le pagan? ¿Qué le dan? Es que usted no entiende que uno le llama y uno no puede ni hablar con usted porque siempre está ese teléfono ocupado. Ya deje de ser pastor. Y después me dice, no, yo me siento muy orgulloso de ver que mis hijos están en el Señor, ¿verdad? Y después de que me había dicho de todo. Pero es la ignorancia, ¿verdad?
Es la ignorancia. Y yo le dije, Jay, papi, si quieres no me llame, pero yo no voy a dejar de ser pastora por usted. Si usted quiere va al infierno, pero yo me voy al cielo. Yo le digo así a mi papá. Entonces, ¿por qué? Porque está, como dice Jessica, también hay decisiones que hay que tomar muchas veces. Que en la primera, ¡pum! Tiramos todo por cualquier cosa, amados. Llámese divorcio o llámese... Hay personas que ya tenían que divorciarse. O sea, que ya tenían que hacerlo. Que era necesario que lo hicieran. Que ya era obligado. O sea, que ya habían buscado ayuda, que ya habían buscado y no pudieron. Entonces esa cruz no la pueden cargar tampoco, ¿verdad? Porque hay gente que carga esa cruz por muchos años. Cargan esa cruz y se condenan. Y eso hace que vivan amargados, enojados, frustrados. ¿Por qué? Porque su pensamiento era para toda la vida. Amén. Eso es lo que pasa. Por eso es que tenemos que ver toda esa faceta en la sanidad interior. Por eso es importante. Por eso es importante. Yo hubiera dicho, bueno, terminamos el curso de sanidad interior y vamos a empezar en este curso. No, es que no podía terminar el otro curso porque ya este es un curso podemos decir, de sanidad interior de muy alto nivel como fue el de consejería. Son cursos pastorales de alto nivel completos, que muchas veces a usted no le van a hablar de esto. Amén. Ok, dice que la Biblia enfatiza la idea de ser humano como una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, así como sostenemos que se heredan aspectos biológicos, psicológicos, también se heredan aspectos espirituales. Amén. Eso quiere decir que se heredan conductas, maneras de pensar y también los pecados. Voy dictando ahora sí. La Biblia enfatiza... Pastora. Sí, mi amor. Sí, perdón, es que vieras que me quedé donde dice a través del aprendizaje. Ah, bueno, dice, aunque va más allá de lo psicológico. Eso era en el aspecto espiritual. A través del aprendizaje, aunque va más allá de lo psicológico. Amén. Dice, la Biblia enfatiza la idea. Ay, cómo me hicieron falta el miércoles pasado. Cada vez que no doy clase siento que ha pasado como un mes, 2 meses. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios. ¿Qué fue, mi amor? Estaba enferma. Sí, pero aquí estamos. La Biblia enfatiza la idea de ser humano como una unidad de cuerpo. Alma, cuerpo. Perdón, ser humano. Del ser humano como una unidad de cuerpo. Dice, la Biblia enfatiza la idea del ser humano como una unidad de cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, así como sostenemos que se heredan, aspectos biológicos. Yo me quedé, pastora, no, como una unidad. De cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, así como sostenemos que se heredan aspectos biológicos y psicológicos. Aspectos Biológicos y psicológicos. También se heredan
aspectos espirituales. Esto quiere decir que se heredan conductas maneras de pensar y también pecados. Dice que cuando Jesús llama a los fariseos generaciones de víboras, hace referencia a sus pecados generacionales. Vea usted qué tremendo, ¿verdad? Cuando les llama generación de víboras, está hablando de los pecados generacionales que había en ese momento. Que nosotros no seamos generación de víboras, amados, sino que seamos generación redimida por la sangre de Yeshua. ¿Verdad? Que no nos vayan a llamar generación de víboras. Generación redimida por la sangre de Yeshua. Ese es nuestro nombre. Porque recuerde que Pastora, manera de pensar y también pecados. Apunten, cuando Jesús llama a los fariseos generación de víboras, hace referencia a su pecado generacional. A la iniquidad, ¿verdad? La maldición generacional. A mí, amados, que no me den enfermedades. Perdón, pastora, generación de víboras. Generación de víboras hace referencia a su pecado generacional. Amén. Dice que los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus inmundos que hacen morada en nuestras familias y se transmiten de generación en generación y producen así las maldiciones generacionales. ¿Cómo vamos a tener las maldiciones generacionales? A través de demonios, espíritus heredados. Leviatán sabemos que es el espíritu familiar, que es uno de los que vienen a querer destruir a la familia. Leviatán es uno de los espíritus familiares que es el primero que tenemos que echar fuera de nuestra familia. Todo enojo, toda ira, toda concupiscencia, todo pleito, toda contienda, toda murmuración, todo eso, amados, entre eso se mueve Leviatán, que es uno de los que traen las maldiciones generacionales más fuertes. Lilith, Jezabel, Acab. Podemos ver hombres atemorizados en una casa por una mujer, muchas veces también, ¿verdad? Y también siendo malos, o sea, en su temor, haciendo daño a sus hijos. O sea, podemos ver muchos demonios moverse generacionalmente. Ok, mi papá era borracho, entonces mi hermano es borracho, entonces el hijo de mi hermano es borracho o el sobrino es borracho. Mira, el tío, el sobrino nieto, mira, es borracho, ¿verdad? Y vemos esa generación de alcoholismo que fue una herencia dada. ¿Por qué? Porque tal vez primero se contaminó desde el vientre las moléculas, la parte biológica. Desde ahí entraron, cuando entró droga en el momento de la gestación. El alcohol en medio de la gestación. O simplemente, tal vez no estaba tomado, pero ya su ADN, su área sanguínea, su ADN estaba contaminada. Y vino y contaminó el resto de sus generaciones. ¿Me están entendiendo bien todos? Sí. Sí, qué fuerte eso. Disculpe, Sí. pero yo me quedé. Interesante. Heredadas, conductas, maneras de pensar y también pecados. Y pecados, y también pecados. Es lo que decía, y también pecados. Viene esa parte, entonces, también, apunten ahí, tenemos la herencia también de demonios
que han sido traspasados de generación en generación. Hay demonios que son traspasados de generación en generación. ¿Qué iba a decir, Sadie? No eso, que qué fuerte saber que digamos que uno le hereda a los hijos toda la contaminación que han arrastrado los abuelos de uno, los padres de uno, y los pecados propios y los puertas que uno abre, se las hereda también a los hijos. Sí, sí, así es. Entonces dice, dime, mi amor, dime. Una vez en un curso me enseñaron de que cuando uno se va a casar con alguien, ¿verdad? Se va a digamos, tener un matrimonio, las dos partes deben romper con toda maldición generacional para que sus hijos no arrastren con esas maldiciones generacionales antes de casarse. Amén. Yo les he enseñado a mis hijos eso. Yo les he enseñado a mis hijos que mi hijo tuvo una novia que la abuelita era bruja. Bueno, es bruja. Y resulta que ella, la chiquilla muy buena, muy de todo, pero la mamá también tenía problemas psiquiátricos muy fuertes. Y había un sinnúmero de cosas desde la abuelita, ¿verdad? La abuelita había cumplido más de 100 años, pero se movía un montón de cosas en esa familia. Y entonces yo llegué y le dije a él, vea, Cris, ¿usted quiere arrastrar con todo eso que tiene esta familia, mi amor? ¿Por qué? Porque ellos no son conocedores. Ellos no son, mi nuera es católica, ¿verdad? Mi nuera no es evangélica. Pero, o sea, es una persona que por lo menos está ahí, que la mamá, ¿verdad? Ayuda a la iglesia, sirve y muchas cosas y se ha criado ahí en la casa. Pero en ese caso había ocultismo, había brujería, había un montón de cosas. Y mi hijo lo entendió. Y yo a ellos les digo, tienen que tener cuidado. Que las maldiciones generacionales que traen y aún las genéticas. ¿Por qué? Porque yo al final, suena muy feo, pero yo me voy a casar con toda una familia. Yo me voy a casar con toda una generación. Yo no me voy a casar solo con el esposo mío, con mi novio. Pastora, dime. Pastora, disculpe que le interrumpa, Dios le bendiga. Amén, mi amor. Lo que estaba hablando ya aquí, que dicen de renunciar cuando se van a casar, yo escucho un mensaje que estaban hablando de cuando Dina, la hija de Jacob, que se unió a Siquem, que la violó y después la quería, que creo que era Siquem, entonces era un príncipe, y dice que el alma, se ligó el alma. Entonces dicen que si las parejas han tenido relaciones íntimas antes de casarse con otras personas, tienen que romper como desligar o algo así. Sí. Ajá, algo así yo escuché que tenían que claro. hacer eso, sí. Hasta eso, digamos, si mi esposo anduvo con prostitutas, imagínese el montón de demonios que están operando ahí. ¿Por qué? Porque cuando tienen relación sexual se vuelven uno, ¿verdad? Aunque no sea la esposa. Pero en ese momento ya usted está compenetrado completamente con la otra persona. Entonces, las enfermedades venéreas vienen siendo como las maldiciones generacionales muchas veces. O como una maldición, o como, ¿por qué? Porque entonces se lo va a pasar el otro se lo va a pasar el otro. Y si el esposo llegó enfermo y se bañó hasta con el jabón que tenían en la casa y tenía una enfermedad venérea, ya se lo va a pegar a la esposa. Y tal vez la esposa, por medio del paño, lo que sea, se lo pegó al hijo. O sea, son muchas cosas que acarrean esto. Entonces, el alma se ligan, ¿verdad? Y el alma, cuando hacen eso, muchas veces se va a fragmentar, se va a dañar. Todo se va a pasar. Entonces usted dice, qué raro, porque yo me siento enojado. Qué raro, porque yo me siento sucio. Qué raro, porque igual las mujeres. Tal vez las mujeres tuvieron muchas parejas y vienen y contaminan a la otra persona. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Desligarse, limpiarse, purificarse, restaurarse antes de casarse. ¿Para qué? Para no
para que la otra persona no sea contaminada también en ese aspecto. Y cuando la está hablando, prácticamente también, yo lo escuché en un curso que llevé, que eso pasa cuando una persona se acuesta con uno y con otro y con otro y con otro, entonces se pasan los demonios. Entonces ahí es cuando que usted, digamos, una persona nunca pensó acostarse con dos personas a la vez, pero al acostarse con una persona que ya lo ha hecho, entonces esa idea le viene a la mente, o acostarse con una mujer o con otro hombre, digamos, experimentar cosas en el sexo, ¿verdad? Sí. Y eso son contaminaciones son contaminaciones y maldiciones generacionales. Ve aquí los ejemplos. Ok, dice los pecados de nuestros antepasados, que fue lo que leí ahorita, si quieren apuntarlo. Dice, los pecados de nuestros antepasados. Vamos aquí ya rápido para avanzar en esta parte y terminar esta clase hoy. Los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus. Los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus inmundos. Perdón. Dice, los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus inmundos. Que hacen morada en las familias. Que se transmiten de generación en generación. Que se transmiten de generación en generación. Y producen así maldiciones familiares. Repito, los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a ciertos espíritus inmundos que hacen morada en las familias. Que se transmiten de generación en generación y producen así maldiciones familiares. Qué feo sería, amados, heredar a nuestros hijos maldiciones. Qué terrible sería saber, o sea, que nuestros hijos van a acarrear lo que por tal vez una mala enseñanza que nosotros le dimos, por ignorancia, por muchas cosas, maldiciones. Ayer que estábamos orando hablamos de eso, ¿verdad? Hablábamos de cómo Job oraba y hacía holocausto por sus hijos. Cómo Job oraba, ¿por qué? Porque sabía que sus hijos pecaban al final, porque dice que sus hijos hacían fiesta, ¿verdad? Dice que sus hijos hacían fiesta. Entonces que como Job ya sabía que ellos hacían fiesta y tomaban vino, entonces Job hacía holocausto por sus hijos. ¿Qué tipo de holocausto? La oración, amados. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios por nuestros hijos. Tenemos que clamar por ellos hasta verlos completamente convertidos. Yo soy de las personas que yo a mis hijos, yo no les exijo. Yo me convertí a los 21 años. Y yo sé que a mis hijos, esa conversión y el servicio que Enrique y yo le damos a mis hijos, y que a mi mamá es cristiana y que todos somos cristianos, bueno, y que todos somos hijos de Dios, eso alcanza a mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos no hacen muchas cosas por lo que uno les ha enseñado. Tratan. Ellos tratan. Ellos son, mis hijos son muy curiosos, amados. Pero ellos llegan y ellos saben, y ellos dicen, no me siento bien, mami. No me siento bien haciendo esto. A mí me decían, Sujei, usted no se pone triste que Cris se haya casado a los 23 años, 23, 22 años, y yo para nada. Prefiero verlo casado, realizado,
a verlo en la calle tomando de fiesta porque era muy fiestero. Prefiero 1000 veces no tener que estar a las 3 de la mañana esperándolo para ver, porque yo no los dejo entrar tomados. Y yo les digo a ellos, descontamínense y oren antes de entrar, dependiendo de donde ustedes estuvieron. Descontamínense y límpiense. Siempre se los he dicho. Ok, entonces dice los pecados. Dime, mi amor. Solo quiero dar un pequeñito testimonio de lo que usted está hablando, de lo que los padres le pueden transmitir a uno los demonios. Yo siempre me preguntaba, en mi caso, pastora, que por qué yo, digamos, antes decía, ¿por qué yo nací gustándome las mujeres, verdad? Decía yo, porque yo... Y siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo no nací normal, ¿verdad? Decía yo. Pero ahora, cuando mi papá todavía estaba vivo, él un día, hablando conmigo, me confesó de que él, por dinero que hombres le pagaban, para que él, por decirle así, les hiciera sexo oral. Qué tremendo. Cuando eran niños. Entonces yo entendí que desde ahí, por eso él, parecía mentira, pero él criticaba a los homosexuales y a las lesbianas, pero él lo practicaba cuando era niño, cuando era joven. Ve qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y de ahí se vino todo. De ahí vino todo, exactamente. No, y todo lo que cargaba Jackie, ¿verdad? Uno que lo conoció. O sea, todo lo que cargaba él, imagínense, al morir él, cómo ustedes pudieron liberarse también. Ya al morir él, esa parte se también, si ustedes cortan y todo, o sea, se corta casi que desde la raíz, ¿verdad? Ok, vamos aquí ahora sí rápidos, amados. Ok, quedamos en familias, quedé, o había dictado ya todo hasta familiares, maldiciones familiares. Todo lo dicté, ¿verdad? Ok, dice ejemplos. Vamos, abuelo, golpeador. Padre, golpeador. Hijo, golpeador. Abuelo, golpeador. Padre, golpeador. Y hijo, golpeador. O agresión, ¿verdad? Pueden poner. ¿Qué hay ahí? ¿Un espíritu de qué? De violencia. Violencia, exactamente. Un espíritu de violencia. Abuelo, suicida. Abuelo, suicida. Padre, suicida. Hijo, suicida. ¿Qué hay ahí? ¿Un espíritu de qué? A ver, ¿quién me dice? De homicidio. Muerte. Muerte. Un espíritu de muerte. Nuestro objetivo como ministerio, ¿qué es? Identificar los pecados generacionales. Cuando vienen a consejería y vienen a nosotros, ¿qué es lo que vamos a identificar a nosotros en la consejería, en la sanidad interior, en la liberación? ¿O qué identificamos nosotros en nuestras vidas? Los pecados generacionales, las maldiciones generacionales. ¿Con qué tenemos que cortar? ¿Con qué aspectos? Yo pienso que aquí ustedes están pensando, mira, mi abuelo decía esto, mi tío hacía esto, mi abuelo hacía eso, mi bisabuela hacía eso, mira, cuentan que esto, mira, cuentan que lo otro. Amén. Entonces dice que los patrones de maldad que se repiten y que han dañado las diferentes generaciones para destronarlos en forma definitiva, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que de forma definitiva cancelar y anular y quebrantar todo esas maldiciones para que no lleguen a nuestras generaciones y si no tenemos hijos, por lo menos a nosotros o a los sobrinos. Amén. Maldiciones familiares. En general, una maldición
es deseo que es algo que se expresa mal. El Antiguo Testamento se considera que una maldición tenía poder para desarrollar su propio mal. Entonces pueden poner ahí, en el Antiguo Testamento se considera que una maldición, estoy dictando, ¿verdad? Marilyn, se me perdió. En el Antiguo Testamento se consideraba que una maldición tenía poder para desarrollar. ¿Quién me busca Génesis 3 y Proverbios 26:2 para que me lo lean? En el Antiguo Testamento se consideraba que una maldición tenía poder para desarrollar su propio mal. Asimismo, una maldición se relaciona en toda la Escritura con pecado. En el Antiguo Testamento se consideraba que una maldición tenía poder para desarrollar su propio mal. Asimismo, desarrollar, su propio mal. Asimismo, una maldición se relaciona. Pastora, perdón, para desarrollar su propio mal, Asimismo, una maldición se relaciona en toda la Escritura con el pecado. Génesis, vamos a ver. Pastora, yo lo tengo. Génesis 3, ok, léamelo, mamá, si me hace favor. 3, 3. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios
dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Ok, aquí vemos algo importante, ¿verdad? Que al final estamos haciendo, amados, nosotros lo mismo que hizo Adán y Eva. No hagan tal cosa. No coman tal cosa. No se comporten de tal forma. ¿Y qué está pasando? Al final lo estamos haciendo, ¿verdad? Al final lo estamos haciendo. Al final estamos cometiendo el mismo error. Amén. Al final estamos cometiendo los mismos errores. Ahora que por culpa de ellos, y tenemos tenemos menstruación las mujeres, los hombres tienen que trabajar. O sea, aunque Jesús vino y pagó, pero la consecuencia quedó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad? Porque Jesús vino y pagó con su sangre, pero la consecuencia quedó. Y entonces, ¿qué pasa con las maldiciones generacionales que nosotros tenemos? Quedan las consecuencias de lo que nosotros hacemos en contra de Dios. Quedan y afectan a nuestras generaciones. Y eso me lo acaba de decir Dios mientras Luz oraba. O sea, no es algo que yo lo tenía, no. Es algo que Dios me dijo. Y aún sabiendo la verdad, hacen lo incorrecto. Aún teniendo un manual de vida. Adán y Eva no tenían un manual de vida en aquel momento. Ellos se paseaban cara a cara con el Señor. Pero en ese tiempo tenemos al Espíritu Santo. Amén, para que nos diga, no, están haciendo mal. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué están haciendo esto? Esto no se hace, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros seguimos, amados. Y pensamos que nadie nos está viendo. Y Satanás murmurándonos, así como le murmuró la serpiente a Eva. ¿Y qué pasa? Así como Eva arrastró a su cabeza, que era Adán, así nosotros en nuestras malas actitudes podemos arrastrar toda nuestra familia, todas nuestras generaciones por un solo acto de maldición que hayamos hecho que haga que entre en nuestra familia. ¿Y qué va a pasar ahí? Que a nuestros hijos
les va a costar mucho más salir adelante. ¿Por qué? Por el error que nosotros cometimos. ¿Ve usted qué fuerte? Y criticamos a Eva y decimos que por culpa de Eva y que por culpa de Adán, pero nosotros lo seguimos haciendo. Nosotros lo seguimos haciendo. Ok. Proverbios 26:2. Si alguno lo quiere leer. 22, sí, perdón. 26:2. 26:2. Amén. Sí, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Ve? En esta versión que yo estoy poniendo ahí dice, como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. ¿Quién tiene que provocar una maldición? ¿Nosotros la cortamos o más bien provocamos más maldiciones? ¿La cortamos con la maldición generacional? ¿O qué le vamos a heredar? ¿Qué hacemos nosotros, amados, con heredarles riquezas a nuestros hijos? Si les dejamos un montón de maldiciones generacionales en el camino. ¿Qué hacemos con todo ese dinero si al final nosotros no vamos a saber manejar nada de eso que nos están dando? Porque tal vez la gente solo le enseñó a despilfarrar la plata. Entonces es parte, ok. El propósito de Dios de bendecir al hombre, mientras que el intentar que se enfrentan con Dios arrastra al hombre con su pecado y su maldición. El propósito de Dios es bendecir al hombre. Ese es el propósito de Dios, bendecir al hombre. Ve a mi gato, ¿dónde anda? Véala qué linda. ¿Se ve ahí? El propósito de Dios es bendecir al hombre. Mientras que el intentar que el que se enfrenta a Dios, más bien hay gente que se enfrenta a Dios, ¿verdad? Más bien no recibe la bendición de Dios, sino que se enfrenta a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Y quieren que Dios haga exactamente lo que quiera. Loki, no. ¿Usted no, Loki? Ahí va el otro, ya para arriba también. Dice que nos arrastra al hombre con su pecado y su maldición. El hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere nos va a arrastrar al pecado y a la maldición. Amén. Ok, clases de maldiciones. Vamos aquí. Clases de maldiciones. 1. La maldición del ocultista. La maldición del ocultista. Dice que tiene lugar cuando quien profesa la maldición tiene una relación con lo oculto. Un espiritista, un umbandista, etcétera, uno que haga babalao, uno que haga vudú. Cabe destacar que el trabajo o daño que mencionamos en el capítulo anterior también es una maldición. Nunca se rompe una maldición con un conjuro. Jamás nunca se va a romper una maldición yéndose donde una bruja. Más bien va a acarrear más maldición para sus hijos y sus descendencias. Amén. Se rompe únicamente con el poder de la sangre de Yeshua, recordando el pacto que Yeshua hizo en la cruz por nosotros. Las maldiciones pueden ser sobre uno mismo, un hijo, los padres, la familia, el ministerio, la iglesia o la ciudad. Las maldiciones pueden ser sobre nosotros. La maldición puede llegar a la familia, a la iglesia, puede llegar a la ciudad, puede llegar. Ustedes han visto esas maldiciones generacionales de un lugar donde vende droga, donde matan, y usted ve uno y ve el otro, y siguen generaciones en ese lugar. ¿Por qué? Porque hubieron maldiciones de demonios territoriales, de principados que se les dio poder para estar en ese lugar y traer daño a ese lugar.
Las maldiciones emocionales. Ve, ahí está el otro ya. Vea que adornos más bellos. Las maldiciones emocionales. Proverbios 12. Proverbios 12. Aquí voy rapidito, amados, si no, no voy a terminar. Ahora ustedes revisan el resto de la clase. 12, 18. 12, 18 dice: hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. 12, 18. Entonces dice: maldiciones emocionales. Esas palabras que soltamos, esas palabras que enviamos de maldición, esas palabras que decimos a nuestros hijos: usted no sirve para nada, usted es una cochinada, usted es un vagabundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El que usted le diga a sus hijos que ellos van a ser de bendición, que ellos van a ser prósperos, que ellos van a ser, eso va a romper con maldiciones generacionales que ha venido tal vez azotando a sus hijos. La maldición constituye un intento de deseo negativo que perjuicio hacia otros. Es interesante notar que maldición significa también insultar. Eso es maldición, insultar. ¿Lo puedo volver a repetir? Dice: la maldición constituye un intenso deseo negativo que perjudica hacia otros. Es interesante notar que maldición significa también insultar o hacer pequeño. Toda frase de calificación, toda palabra de derrota, todo insulto constituye a una maldición. Vean ustedes qué tremendo, amados. Y dice que es importante que ministremos esas áreas, ¿verdad? Es importante que ministremos esas áreas. Les voy a dictar esto, todavía tengo tiempo aquí. Vamos a dictarle la maldición del ocultista. Pongan mucha atención. Usted anda loca. Vea qué guapa que es. ¿Por qué anda loca? Vaya, compórtense. Es que esta hora les da por jugar. La maldición ocultista tiene lugar cuando quien profesa la maldición tiene relación con lo oculto. Tiene lugar cuando quien profesa la maldición tiene relación con lo oculto. Un espiritista. La maldición tiene lugar cuando profesa. La maldición tiene relación con lo oculto. Un espiritista. Un espiritista. Un umbandista. Umbandista. Alguien que haga vudú. Aún que adoren imágenes, ¿verdad? Porque recuerden que detrás de cada imagen hay 1000 demonios, ¿verdad? Que no podemos adorar. Dice que eso se cose, que dice la Biblia que porque antes los hacían de madera, entonces dice que con eso se hacía leña. Así dice la Biblia. Que no ven, no oyen y que lo que se hacía era leña con las imágenes. Vea usted la generación de Moisés, amados.
cómo ellos, viendo cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios les daba órdenes, cómo Dios les daba guía, aún así levantaban dioses falsos. Nosotros nos agarramos de muchas cosas que son dioses falsos, que no existen, que no son reales, ¿verdad? Los expliqué en la clase pasada. Cabe destacar que en el trabajo o daño mencionamos, cabe destacar que en el trabajo o daño que mencionamos, en la Biblia, también es una maldición. Nunca se rompe una maldición con un conjuro. Nunca se rompe una maldición con conjuros. Se rompe únicamente qué vacilón, amado. Yo he estado en muchos cursos. Yo llevo hasta 3 cursos por semana. Y es tan diferente este curso. Y viera que yo los veo a ellos y yo digo, Señor, gracias por el diseño que tú has dado, porque en medio de todos pueden participar y preguntar. En esos cursos nadie puede preguntar y se paga, ¿verdad? Y nadie puede preguntar, nadie puede hacer nada, ninguna. Nada más está usted ahí viendo y todos tienen que tener las cámaras encendidas. Y yo digo, Dios ha dado un diseño para esta escuela, ¿verdad? Y hay gente que no les gusta que pregunten, ¿verdad? Que para hacer las tareas, pero es parte de, ¿verdad? Es parte de que ustedes puedan aprender bien. Entonces dice, nunca se rompe una maldición con un conjuro. Se rompe únicamente con el poder de Jesucristo. ¿Van bien todos? Amén, amén. Amén. Ok. Las maldiciones pueden ser sobre uno mismo. Las maldiciones pueden ser sobre uno mismo. O un hijo, padres, la familia, padres, la familia, el ministerio o la ciudad. Las maldiciones pueden ser sobre uno mismo, un hijo, los padres, la familia, el ministerio o la ciudad. El 2, que es las maldiciones emocionales. Maldiciones emocionales. Proverbios 12:18. Y dice que la maldición constituye un intenso deseo. La maldición constituye un intenso deseo negativo que perjuició hacia otros. La maldición constituye un intenso deseo negativo que perjuició hacia otros. Es interesante notar que maldición significa también, ya, compórtense, en carajo. Si no son los hijos, son los animales, ¿verdad? Qué cosa más terrible, cómo se complica uno la vida. Es interesante notar que maldición significa también insultar o hacer pequeño
Vayan para afuera. Vayan para afuera. Kiri. Ay, espere para sacar a estos bandidos, porque Ana no va a salir por ahí. No, venga. Vaya. Es que a esta hora les da por jugar por todo el cuarto, por toda la casa. Dice, la maldición constituye un intenso deseo negativo que perjuició hacia otros. Es interesante notar que maldición significa también insultar o hacer pequeño. Toda frase de descalificación, toda palabra de derrota, todo insulto constituye a una maldición. Toda frase de descalificación, toda palabra de derrota y todo insulto constituye una maldición. Ok. Dice, es importante administrar ¿qué? Vamos a esa área. Cuando vamos a administrar, ¿qué necesitamos? Dice Nehemías 1:6. Estén ahora atentos sus oídos y cubiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel y tus siervos? ¿Qué es lo que se hace en el punto 1? ¿Qué es importante a la hora de orar o ministrar a alguien? Dice el punto 1, se identifican los pecados de los antepasados. Punto 1, se identifican los pecados de los antepasados. Y anotan ahí. Perdón, Nehemías, ¿qué era? Y anotan ahí Nehemías 1:6. Esdras 9:6. Esdras 9:6 dice, y nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. Los profetas se identifican con los pecados de la propia nación. Escuche esto. Los profetas se identifican con los pecados de la propia nación. Otro ejemplo. Vamos a buscar Jeremías 16, 10 al 13. Y dice, cuando comuniques al pueblo este mensaje, te van a preguntar, ¿por qué ha ordenado el Señor contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces dice, contéstales, el Señor afirma, esto es porque los antepasados de ustedes me dejaron y se fueron tras otros dioses para darles culto y adorarlos. A mí me abandonaron y no cumplieron las instrucciones que yo les di. Y ustedes han sido peores que sus antepasados, pues cada uno ha seguido tercamente las malas inclinaciones de su corazón y no han obedecido. Por eso,
Por eso los voy a echar de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocían, y allá servirán día y noche y a otros dioses, pues no tendré compasión de ustedes. Vea que si nosotros seguimos acarreando con las maldiciones generacionales, aún al final Dios nos va a dar de lo mismo con lo que nosotros no hemos cortado. Y aquí a este pueblo, por haber adorado dioses falsos, al final los mandó a un lugar donde no creían en él. ¿Para qué? Para que le sirviera a esa gente que ni le servía a él. O sea, iba a ser una maldición por siempre. Entonces, aún nosotros como profetas tenemos que identificar, tenemos que ver cuando vamos a proclamar también aún por un lugar, porque estamos hablando de las maldiciones de los lugares. Amén, también. Vamos a ir a Esdras. Esdras 9, 7. Dice, desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grave pecado por causa de nuestras maldades. Tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciados. Y esa misma situación estamos ahora. Ve, otra vez está hablando de lo mismo. Desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido graves pecados por causa de nuestras maldades. Tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes. Amados, nosotros decidimos vivir en maldición y que nuestros hijos vivan en maldición, o nosotros cortamos con esa maldición que estamos haciendo que nuestros hijos acarreen aún ellos sin ser culpables. Amén. Con creencias que tenemos que cortar, maldiciones que tenemos que cortar, porque si nuestros hijos se van al infierno, parte de esa culpa va a ser de nosotros, de la forma en que los hayamos formado. Amén. Que no seamos tirados a los verdugos, amados. Que no nos tiren a los verdugos, a los demonios, porque en ese tiempo los mandaban a adorar a otros dioses. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Nos van a tirar a los verdugos, a los demonios, si no hacemos caso. Deuteronomio 9, 20. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y querían destruirlo, pero yo intervine por el favor de él. Vamos a ver qué dice antes. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor manifestó contra ustedes, hasta el punto de querer destruirlos, pero una vez más el Señor me escuchó. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y para destruirlo. Amén. Entonces apunten ahí Jeremías 16, 10, 13. Jeremías 16, 10, 13. Tenemos que proclamar la bendición de Dios en nuestras vidas. Esdras 9, 7 y Deuteronomio 9, 20. Segundo, Jeremías 16, 10, 13. Esdras 9, 7. Y Deuteronomio 9, 20. Ese era el punto 1. Vamos al punto 2. Se renuncia a dichos pecados. Punto 2. Se renuncia a dichos pecados.
Se renuncia a dichos pecados. Y punto 3, se investiga respecto de los objetos heredados tales. Ok, está esta otra parte. Hay cosas que nos heredan, que nos han dejado nuestros antepasados. Mis hijos dicen, mami, el chofar grande es mío, dice Christopher. No, Chris dice, el chofar suyo es mío. Ángel dice, mami, el chofar grande es mío. Enrique dice, yo me quedo con el chofar pequeño. Y usted sabe que los chofares tienen que ser heredados. Nada más que, bueno, en mi caso fue muy diferente. Pero el que toca en Israel, chofar, es porque el chofar es heredado y porque tiene muchos años. Igual nos van a heredar una Hanukkah, una menorá, una Biblia. Pero hay personas que nos van a heredar otras cosas, como estampitas, cristales, pirámides, talismanes o amuletos. Dime, Sadie. Perdón, pero ¿me puede repetir? Objetos heredados. Sadie. Ok, ya repito, mi amor. Pasa, a mí esto me heredó antes de tiempo, entonces. Sí, yo la heredé antes de tiempo. Sí. Pero bueno, es parte, era para que sirviera con nosotros. Es que a Saidi le habíamos regalado bueno, a Saidi se le regaló, yo creo que fue la menorá, ¿verdad, Saidi? Y un chofar. ¿Verdad? Eso era ve, ahí está la menorá y está el chofar. Saidi ya se hereda. Ok, vamos con estampitas. Estampitas. Pastora, yo quedé en heredados, cristales. Cristales, pirámides. Yo eso se los voy a pasar. Lo voy a decir rápido y se los voy a pasar. Le voy a tomar una foto y se los voy a pasar al grupo. Entonces, estampitas, cristales, pirámides, talismanes, amuletos, tambores, campanas, comprados en santerías, sahumerios, cáliz, con finalidad de magia, crucifijos, lechuzas, quecos, que no sé qué es, imágenes, libros de ocultismo, cuadros religiosos, velas, ajos como adornos contra el mal, cintas rojas, objetos o dibujos con inscripciones extrañas, anillos extraños, objetos recibidos de brujas o sectas, música rock pesada, metal, póster extraños, ídolos de chinos, indígenas, latinos, objetos de la nueva era, tarjetas de salud, de saludo, de música, libros, elementos para ingerir como medicinas y naturales y otros. Dice que hemos enseñado a las personas a quemar todos esos objetos, literatura. También hemos animado a todo aquel que tuviera algún don o facultad paranormal propia a heredada o renunciar a la misma en el nombre de Yeshua. Todo lo que nos heredaron. Mira, es que mi abuelita veía, es que mi abuelita leía las cartas, es que mi abuelita sabía el futuro. Hablamos de eso en la parte oculta, ¿verdad? Que está la parte como profeta, y hay muchos tipos de profeta, pero está la parte como profeta y está la parte también como brujos, hechiceros y adivinos. Si usted no se entrega a Dios y usted no ora, entonces usted lo que tiene es el don de adivinación, que es el de profecía, pero está vuelto, ¿verdad? Está vuelto. Entonces ahí todo eso lo cancelamos en el nombre de Yeshua. Si no podemos tener datos generales de lo anterior o pedimos a Dios que nos dé discernimiento por medio del Espíritu.
Entonces dice, hemos enseñado a las personas a quemar todos esos objetos. Y literatura, ¿verdad? Les enseñamos, quemen el anillo, quemen esto. No, pero no todo el tiempo va a ser así, amados. No todo el tiempo se tiene que quemar. Hay cosas que también podemos, ungirlos, orar, cancelar, quitar, botarlos. Pero antes de quemarlos, de botarlos, primero se tiene que cancelar todo plan satánico generacional en ese anillo. Ay, mira, es que ese anillo de calavera lo tuvo mi bisabuela y lo tuvo el otro y lo tuvo el otro y me lo dieron a mí. Entonces se ora y se bota, se cancela, se rompe. Amén. En el nombre de Yeshua. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Dime, Yami. Los ecos, eso es una clase de unos garrobos que hay. Ah, ve, muchas gracias, mi amor. Equecos. Sí, ¿qué hace? Es una clase de unos garrobos. Ajá, ¿y qué es lo que hacen con eso, Yami? Ellos producen un ruido. Ajá. En muchas casas los han traído y se hacen muy grandes. Ah, ya. Ve. Ok. Bueno, vamos a orar. Pastora, dime. Perdón, repítame, el tercer punto se investiga respecto de objetos heredados tales, y son esa lista que les voy a pasar. Se investiga respecto a los objetos heredados tales y les voy a pasar la lista. Ok. Padre, en el nombre de Yeshua, Espíritu de Dios, en este momento venimos, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, Padre, por todos mis pecados, por pecados propios y por pecados heredados. Hoy en el nombre de Yeshua vengo cancelando, anulando, vengo, Señor, quitando de mi vida completamente, desarraigando desde la raíz, Padre. Diga, arranco desde la raíz la iniquidad generacional de mi familia, la maldición familiar. Ahora, en el nombre de Yeshua, todo alcoholismo, brujería, prostitución, mal humor, enojo, tristeza, ahora, en el nombre de Yeshua, Padre eterno, te decimos, amado Rey, Padre Santo, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy cancelamos, Señor, toda maldición generacional, aún la que yo estoy propiciando, aún la que yo he hecho, Señor, que aún no ha venido ni de atrás, sino la que yo con mi pecado he empezado a activar a mis hijos y a mis futuras generaciones. Yo hoy la cancelo en el nombre de Yeshua. Ustedes saben ahí cuáles son sus debilidades. Ustedes saben ahí cuáles son sus debilidades. Y si no tienen hijos, oren por sus sobrinos, oren por sus hermanos, oren por sus papás. Ahora, en el nombre de Yeshua, cancelo y reprendo en mi vida también todo lo que quiera venir a alcanzarme, todo lo que quiera venir y dañarme, los demonios familiares que han querido venir y traer contienda en mi matrimonio, los demonios familiares que han querido venir y traer destrucción a mi vida, los demonios familiares que no me han permitido yo poder trabajar, poderme realizar en mi profesión, en lo que yo he estudiado, aún lo que los demonios han paralizado anteriormente. Ahora, en el nombre de Yeshua, mi bendición, mi prosperidad, toda maldición generacional de robo de herencias, aún ahora físicas, casas, dineros, ahora en el nombre de Yeshua las cancelamos y las anulamos ahora en este mismo momento en el nombre de Yeshua. Quedan cancelados, quedan anulados los planes de Satanás en mi vida. Todo demonio familiar, todo demonio de enfermedad, todo demonio de rebelión, todo espíritu
espíritu de contienda, todo lo que se ha movido a través de mi familia, ahora, en el nombre de Yeshua que es inoperante, los enviamos al abismo. Toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de azúcar, toda enfermedad de presión alta, de lupus, toda enfermedad que haya sido diagnosticada en mi vida por la vía sanguínea, por herencias de enfermedades, ahora en el nombre de Yeshua las cancelo, las anulo. Ahora cancelo los decretos de maldición enviados. Ahora, en el nombre de Yeshua, cancelo y reprendo. Y ahora, Padre, recibimos, Señor, y nos desligamos del ADN de mi padre, de mi madre, de mis antepasados. Me desligo del ADN de mi padre, de mi madre y de mis antepasados, de mi bisabuela y de mi abuela. Me desligo completamente en ese mismo momento. Me desligo. Y mi sangre tiene tu ADN. Mi sangre tiene, Padre Celestial, toda la parte biológica, toda la parte morfológica en mi vida. Ahora, todo aquello, Señor, que viene a que células cancerosas en mi vida no las quiero, porque lo que tenemos son tus células, lo que tenemos son tus simientes, lo que tenemos es tu poder, Señor. Todo lo que me ha retenido por las maldiciones generacionales, por la vía sanguínea, por la vía celular, ahora en el nombre de Yeshua, lo cancelo aún para mis hijos, para mis sobrinos, para mis nietos, para mis bisnietos, para mis hermanos, ahora, para mis papás, para mis abuelas, para mis bisabuelas, ahora, en el nombre de Yeshua, aún para los esposos de mis hermanas, los esposos de mis hermanos. Ahora mi generación es una generación bendita desde 1000 generaciones atrás. Porque tú, Padre eterno, eres el que cambias mi lamento en baile. Tú eres, Padre, el que me levanta y me llevas a la bendición. En el nombre de Yeshua, en medio de mi obediencia. Amén y amén. En el nombre de Yeshua se cancela todo plan de Satanás, toda enviación, todo lo que quieran hacer en contra de la clase, todo lo que quieran venir y poner ese estupor, mentira, de todo lo que aquí se ha hablado. Todo espíritu contrario que quiera venir esta noche a los que van a hacer la clase, ahora en el nombre de Yeshua, se cancelan y se anulan. Ahora en este mismo momento se cancela y se anula todo plan de Satanás con venganza hacia nuestras vidas. Ponemos protección sobre nuestros animales, ponemos protección sobre nuestra casa y nada queda alojado ni en las paredes, ni en los pisos, ni en los cielos rasos. Aún mi casa, toda iniquidad en mi casa es arrancada. Toda iniquidad del pueblo donde yo vivo, del barrio donde yo vivo, de mi calle. Ahora toda iniquidad y maldición generacional en mis pueblos, ahora se cancela y se anula en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, toda maldición generacional no alcanzará mi generación. Podemos vivir en esos lugares, pero no alcanzará mi generación en el nombre de Yeshua, porque mi casa, mi calle, mi barrio, mi pueblo, mi ciudad y mi país es bendito por el poder de Dios. Y lo que me alcanza eres tú, tus moradas, donde vamos a ir a morar contigo, Padre eterno. Tus moradas santas en la vida de nosotros, en el nombre poderoso de Yeshua. Ni entierros que hayan hecho en mi casa, ni brujería, ni amuletos, nada lo que hayan enterrado en ese terreno. Aun si en el lugar donde usted estuvo hubieron indios, hubieron chamanes, hubieron otras situaciones, quedan canceladas y quedan anuladas en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso al Espíritu de Dios por lo que ha hecho. Amén, amén. Y por todo lo especial que Él tiene para nosotros. Amén. Y para nuestras generaciones. Amén.
Buenas noches. Buenas noches y que descanse. Bendiciones a los de Facebook. Que Dios los bendiga. Me despido de ustedes también, amados. Bendiciones. Y ojalá que esa clase sea de mucha bendición. Amén. Amén. Bendiciones, doctor.